Hola, buenos días. Soy Amador Martos, filósofo español. Estoy muy agradecido aquí con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL de Venezuela, por haberme invitado a esta ponencia. Y estoy muy agradecido también a la doctora Franca Peri, quien ha gestionado la posibilidad de estar aquí presente con todos ustedes. El título de la ponencia es Ascensión espiritual individual desde 3D a 5D. Empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y conciencia. El objetivo de esta ponencia es describir el proceso psicológico de la transformación interior de cada individuo durante el desarrollo de su evolución espiritual. Desde la salida a la tercera dimensión, 3D, que es espacio-temporal y conocido más popularmente como Matrix, hacia la cuarta dimensión, 4D, que es la dimensión atemporal, en la que se experimenta el empoderamiento y el despertar espiritual, para llegar finalmente a la quinta dimensión, 5D, mediante la experimentación de la trascendencia y la conciencia de unidad en la que se vive por y para el amor. Haremos una introducción, una metodología y una sinopsis general de la tercera, cuarta y quinta dimensión. Y en una segunda parte veremos los bloques argumentales con sus correspondientes categorías cognitivas, que son el empoderamiento, el despertar espiritual, la trascendencia y la conciencia. El proceso de evolución psicológica y espiritual abordado en esta ponencia se encuadra dentro de la teoría de los 4 cuadrantes del inconmensurable Ken Wilber. Uno de dichos cuadrantes corresponde a la interioridad individual, es decir, a la subjetividad en la que cada cual debe practicar la veracidad, la sinceridad, la integridad y la honradez como cualidades éticas que le llevarán por el camino ascendente hacia la sabiduría. Ese camino ascendente hacia la sabiduría implica un proceso de transformación interior que será objeto de esta presentación a través de 4 bloques argumentales: el empoderamiento, el despertar espiritual, la trascendencia y conciencia. La investigación original es demasiado extensa para ser expuesta en el tiempo previsto para esta ponencia. Es por ello que se presenta una sinopsis general de las dimensiones 3D, 4D y 5D, así como un resumen de las líneas de investigación sobre el empoderamiento, el despertar espiritual, la trascendencia y la conciencia. No obstante, las personas interesadas en profundizar la investigación pueden acceder a las fuentes de información, citas, bibliografías, pensamientos y las pertinentes argumentaciones científicas, todo ello en mi web, pensarenserrico.es. Allí, en la web, hay que ir al blog de Amador y después a la categoría 12, mapas evolutivos de la conciencia. Y ahí está al completo la investigación original que lleva el mismo título que esta ponencia. Vivimos en un mundo cuyo sistema piramidal de poder se sustenta en una ingeniería social y mental cuyo principal objetivo es la manipulación económica, social y política, lo cual ha llevado a la extenuación psicológica de las personas y de los pueblos. Frente a ello, el despertar colectivo masivo es la única solución posible, a pesar de la ingente manipulación de los medios de comunicación y los gobiernos. En la 3D hay una percepción lineal del tiempo y el espacio, con la capacidad de recordar el pasado a través de la memoria y proyectar el futuro a través de la imaginación, estando en el presente. Se experimenta la polaridad y la ilusión de la separación en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal. En esos presupuestos se fundamentan el capitalismo o cualquier ismo que divide a la humanidad, pues se desarrolla el ego creyendo que estamos separados del todo. La diferenciación se inicia alrededor del segundo año de vida, cuando el niño comienza a diferenciar su yo emocional y su mente representacional. En esa etapa de aprendizaje es donde comienza la fragmentación y el surgimiento de la dualidad entre sujeto y objeto. Esa división del ser es lo que llamamos personalidad, y es parte de nuestro trabajo considerar la evolución de la conciencia como único camino de integración individual y colectiva. La solución a la anterior situación estriba en el empoderamiento de cada uno de nosotros sobre las circunstancias descritas en la tercera dimensión. Dicho empoderamiento se constituye en una salida de las sombras, tal como lo describe Platón en el mito de la caverna.
Ese proceso de empoderamiento nos llevará a la cuarta dimensión, parte baja, donde se toma conciencia de la integración grupal sin pérdida de la individualidad, más conocido ello como inconsciente colectivo, término que es de Jung. Un lugar en donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños, y en donde se percibe el tiempo en forma de espiral. En términos de Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. El correcto proceso de empoderamiento debería llevar a la experiencia conocida como despertar espiritual, la cual nos llevaría a la cuarta D, parte alta, mediante el desarrollo de nuestra intuición espiritual, la consideración de la evolución del amor desde presupuestos de la neurobiología y la sociobiología, y el despertar de la conciencia desde la perspectiva de la psicología transpersonal, y llegar finalmente a la inteligencia espiritual que nos conducirá a la sabiduría como ciencia para la sanación espiritual. El despertar espiritual en la cuarta D, que es grupal, se siente como sobrepuesta a la tercera D, que es egoica, pues a nivel humano tenemos la necesidad de compartir con grupos nuestras experiencias vitales, revisar nuestras relaciones, buscar la sanación y el crecimiento mediante las correspondientes terapias. El paso de la tercera dimensión a la cuarta dimensión es lo que se ha denominado como salto cuántico, ya que implica un profundo cambio de nuestro sistema de creencias. Sin embargo, hay un enemigo invisible que convive con nosotros en la cuarta dimensión, tal como lo describe Platón en su alegoría El mito de la caverna. Y, además, manipula a las personas que viven en la ignorancia de la tercera dimensión a través de los pensamientos y las emociones, incluso con implantes físicos o etéricos. La cuarta dimensión es un lugar donde se dan las pesadillas y los abusos astrales. Es un lugar de conflicto entre los seres oscuros y los seres de luz. Por tanto, el empoderamiento y el despertar espiritual en la cuarta dimensión se constituyen en una evolución psicológica de la persona más allá de las limitaciones de la tercera dimensión. Y la única salida estriba en vibrar en la dimensión del amor que propiamente pertenece a la quinta dimensión. Para la comprensión de la quinta dimensión de un modo científico, recomiendo estudiar la evolución de la conciencia propuesta por Ken Wilber, que está disponible en mi web. El estadio prepersonal, el estadio personal y el estadio transpersonal. Estos tres estadios de evolución implican una trascendencia del sujeto consciente en su proceso de individuación, lo que Jung llamó el sí mismo, a través de las siguientes experiencias. La meditación, a través de demostraciones científicas y sus beneficios, la experiencia mística y los estados de conciencia a través de varios autores, la psicología transpersonal a través de la tesis doctoral de Iker Puente, las intuiciones y premoniciones a través del físico cuántico Garnier, la mente cuántica como viaje de la transformación interior a través del doctor Félix Torán, el sujeto trascendente a través de la fenomenología trascendental de Husserl y la transracionalidad que demostró Ken Wilber en su obra cumbre Sexo, Ecología, Espiritualidad. Por tanto, la quinta dimensión no es algo que esté fuera de nosotros, es un estado del ser interior. El proceso descrito como ascensión psicológica y espiritual implica un giro copernicano desde el ver para creer al creer para ver. Una cuestión metafísica que pertenece a la parte alta de la quinta dimensión, en la que se toma conciencia de sí para alcanzar la verdadera felicidad mediante la conciencia transpersonal. Se trata de una experiencia mística de la conciencia que nos hace sentir uno con el universo. Dicho de otro modo, alcanzar la conciencia de unidad. La quinta dimensión se constituye entonces en una frecuencia de sabiduría interna en la que se experimenta la conciencia grupal como un solo ser. Es una frecuencia energética y no física en la que se percibe el tiempo como un continuo donde solo existe el ahora eterno. Se viven los sueños dotándolos de realidad espacio-temporal. También se experimentan los sueños lúcidos y la magia blanca. Como es una dimensión de luz,
se perciben formas lumínicas y muchas veces geométricas. La quinta dimensión es también descrita como la conciencia de Cristo y de Buda. Un ejemplo de forma geométrica la pueden ver en mi libro, La importancia de Dios en la filosofía. Vemos que el círculo representaría a Dios y el triángulo que va desde la parte superior con la punta hacia abajo representa la información, la sabiduría y la verdad que nos transmite desde arriba hacia abajo a través del amor, como receptores que somos. Y el triángulo que va de la parte de abajo hacia arriba es el deseo constante del hombre a través de la filosofía y de la metafísica de alcanzar un conocimiento. Observamos que aquí hay dos modos de saber que luego veremos en qué consisten. Esos dos modos de saber son conocimientos que nos llegan o bien a través de la filosofía como método racional o bien a través de la metafísica que está mucho más allá de la razón. Veamos ahora los bloques argumentales y el primero de ellos el empoderamiento. El empoderamiento debe comenzar por nuestros propios pensamientos. Ahora bien, pensar certeramente no es una actividad baladí, al contrario, conviene aprender a pensar. Y en dicho sentido, cabe preguntarse qué tipo de pensador es cada uno de nosotros. La doctora y psicóloga educativa Linda Elder, junto al líder en el movimiento internacional de pensamiento crítico, el doctor Richard Paul, han desarrollado una mini guía con conceptos y herramientas que permiten adentrarnos en los procesos del desarrollo del pensamiento crítico. ¿Eres un pensador irreflexivo cuando no estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento? ¿Eres un pensador retado cuando nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento? ¿Eres un pensador principiante cuando tratamos de mejorar pero sin práctica regular? ¿Eres un pensador practicante cuando reconocemos la necesidad de práctica regular? ¿Eres un pensador avanzado cuando avanzamos según seguimos practicando? ¿O eres un pensador maestro cuando los buenos hábitos de pensamiento son parte de nuestra naturaleza? El primer paso para el empoderamiento es dilucidar qué tipo de pensador eres y, por tanto, es un buen ejercicio para iniciarse en el conocimiento de sí mismo, lo cual, en términos filosóficos, tiene su precedente mediante el magistral Sócrates y su procedimiento cognitivo conocido como mayéutica. La mayéutica, del griego técnica de asistir en los partos, es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos por sí mismo en su interior. Dicho otro modo, mediante una correcta introspección cognitiva, se puede alcanzar verdades perennes que yacen en nuestro interior, una cuestión que el sistema educativo tradicional obvia totalmente. La mayéutica se apoya sobre la teoría de la reminiscencia. El conocimiento se encuentra latente de un modo natural en el alma y es necesario descubrirlo de un modo directo mediante el empoderamiento consciente, una metodología pedagógica ya puesta en práctica por las denominadas escuelas activas, porque un niño es un pozo de sabiduría si se le educa en un entorno de libertad, conocimiento y amor. En esa interioridad individual y sus procesos psicológicos interviene el ego y ocupa un lugar central en la psicología del ser humano. Veamos ello a continuación. El empoderamiento implica una toma de conciencia de la integración grupal sin pérdida de la individualidad, como hemos planteado anteriormente. Una conciencia menos egocéntrica, es decir, más plural, la trascendencia de la conciencia personal egoica hacia la conciencia transpersonal, es decir, transegoica, y una percepción unitaria del sujeto cognoscente con el mundo, es decir, que no hay dualidad entre sujeto y objeto. La muerte del ego es un proceso doloroso que requiere sanación y terapia, pues hay que cambiar nuestro sistema de creencias anclado a 3D. La trascendencia del ego es un proceso psicológico y espiritual nada fácil de lograr, pues es toda una revolución interior. Efectivamente, en su obra La rebelión de la conciencia, José Luis San Miguel de Palos plantea que la humanidad se encuentra en una encrucijada que va mucho más allá de la actual crisis socioeconómica, donde hay egoísmo, codicia, ultracapitalismo.
pues nos encontramos ante una verdadera disyuntiva cognitiva. En lo más profundo de las patologías sociales reside una metafísica materialista, yo diría que es un marxismo cultural, como presupuesto filosófico esencial de la modernidad. Y que ese espejismo pseudocientífico requiere de una salida espiritual para superar nuestra crisis contemporánea. Ahora bien, ¿cómo poner orden ante tanto caos? ¿Cómo buscar cada cual su propio orden? Tal como anticipó Sócrates mediante la mayéutica como técnica de autoconocimiento, hay que saber escuchar nuestro subconsciente como la fuente de nuestro conocimiento. En efecto, el neurólogo estadounidense Benjamin Libet, mediante experimentos, ha demostrado que las señales cerebrales asociadas a las acciones se producen desde 0,3 a varios segundos antes de que el sujeto fuera consciente de la decisión de llevarlas a cabo. Es decir, el cerebro consciente solo intenta ponerse al nivel de lo que ya estaba haciendo el cerebro inconsciente. Por tanto, las decisiones que queremos tomar conscientemente están condicionadas por el subconsciente. Ese experimento neurocientífico evidencia que el sistema de creencias a través de la educación, la sociedad y la familia condiciona la toma de decisiones desde el subconsciente, sin que la personalidad del individuo, es decir, su ego, sea consciente de ese proceso. Dicho de otro modo, vivimos como en un sueño condicionado. Yo lo llamo manipulación histórica, social y epistemológica, del cual hay que despertar. Esa es la disyuntiva cognitiva entre lo que creemos que sabemos y lo que nos queda por descubrir de nosotros mismos. Y esa cognición interior por descubrir, cuando se descubre, produce el despertar espiritual, bajo la forma de una auténtica intuición espiritual. Veamos un resumen hasta aquí. Hemos visto que el empoderamiento de la razón pasa por tener un pensamiento crítico que implica el conocimiento de sí mismo a través de la técnica mayéutica, un camino introspectivo que invita a la trascendencia del ego. Y ello es una revolución interior con el inmenso desafío de aprender a escuchar nuestro subconsciente. Dicho de otro modo, la razón busca la conexión con el espíritu subyacente a todos nosotros, lo que Kant denominó imperativo categórico. Y en términos platónicos, en palabras de Platón, sería que la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo mismo en torno al ser. Entonces, la pregunta pertinente sería, ¿cómo conectar la razón con el espíritu? ¿Existe algún espíritu con el cual conectar? Estas dudas son la eterna dicotomía entre ciencia y religión. El criterio de demarcación entre ciencia y religión no ha sido aún resuelto, pues todavía hay que superar la brecha epistemológica entre ciencia y humanidades, entre los materialistas científicos y las cuestiones metafísicas. Por tanto, el debate entre ciencia y espiritualidad está más vivo que nunca, sobre todo desde el surgimiento de la filosofía cuántica. Esos dos modos de saber, el racional y el metafísico, que por cierto han sido dilucidados por Wilber, implican la imperiosa necesidad de abrir el conocimiento científico a las dimensiones más profundas de la vida y la conciencia humana, pues la ciencia y la espiritualidad, como dos polos opuestos totalmente desconectados entre sí, tienen cada vez menos sentido. Cuando la razón científica intuye al espíritu, como acreditan los físicos cuánticos más famosos del mundo, entonces se puede hablar de una intuición espiritual. Para aquellas personas interesadas en profundizar en la comprensión de la intuición espiritual, las remito a mi obra Filosofía transpersonal y Educación transracional. No obstante, he aquí una sinopsis. La integración del saber científico, lo que se conoce como epistemología de lo conmensurable, con la perenne espiritualidad, que se conoce como hermenéutica de lo inconmensurable, es una síntesis respectivamente de la razón con el espíritu y es posible mediante un ejercicio de trascendencia desde la no dualidad. Esa no dualidad conlleva aprehenderse a uno mismo como conciencia de unidad mediante una auténtica intuición espiritual. Es decir, la intuición espiritual habilita la síntesis de dos modos de saber, la filosofía y la espiritualidad. Para tal finalidad, el autor
recurre a tres inconmensurables pensadores, Platón, Kant y Wilber. Las tres grandes categorías platónicas, la verdad, la belleza y la bondad, que fueron respectivamente diferenciadas por Kant mediante sus tres críticas, el ello, el yo y los otros, requieren imperativamente de una integración entre la naturaleza, la conciencia y la cultura, lo cual implica inherentemente una ética epistémica dentro de un marco de una episteme transracional. Es lo que Ken Wilber ha argumentado como la intuición moral básica. Dicho de otro modo, se argumenta una antropología filosófica que permita trascender la brecha epistemológica entre la racionalidad y la espiritualidad. Y ello pasa por una necesaria educación transracional que implemente la razón con el corazón. En fin, nos vemos así envueltos en conceptos puramente filosóficos, pero necesarios para una reconstrucción epistemológica donde tenga cabida las intuiciones espirituales dentro de un marco del despertar espiritual. Pero el despertar espiritual no es una cuestión propiamente de la interioridad individual, como se ha visto, sino que implica también un despertar espiritual a través de la historia del pensamiento, o sea, la filosofía. En efecto, con la emergencia de la mente a partir de la modernidad, el espíritu comienza a tomar conciencia de sí mismo e introduce en el mundo la conciencia moral. Por tanto, el espíritu está comenzando a despertar a sí mismo, conocerse a sí mismo a través de los símbolos, los conceptos, dándose origen al mundo de la razón y, en particular, al mundo de las morales conscientes, lo que Kant argumentó como imperativo categórico. Ken Wilber, en su obra Breve Historia de todas las cosas, a través de los filósofos Schelling y Hegel, nos ilumina sobre la dialéctica del espíritu. El espíritu se conoce a sí mismo objetivamente como naturaleza, se conoce subjetivamente como mente y se conoce absolutamente como espíritu. Estos tres momentos dialécticos también son conocidos como subconsciente, consciente y supraconsciente, o prepersonal, personal y transpersonal, o prerracional, racional y transracional, o biosfera, noosfera y teosfera. El despertar espiritual visto a través de la historia del pensamiento, de la mano de Wilber, traducido en términos evolutivos y psicológicos, equivale a decir que el gen egoísta, argumentado por Dawkins, puede ser trascendido conscientemente más allá del ego, una obra de textos y autores de la psicología transpersonal. Por tanto, el egoísmo puede ser trascendido hacia la compasión. En efecto, en la obra La evolución del amor de Hutter, ya es contemplada desde la neurobiología y la sociología como un fenómeno de la evolución humana, pues más allá del valor de los genes egoístas o la supervivencia del más fuerte, interviene la capacidad de elección de pareja por motivos distintos a la simple atracción física o el instinto reproductor, porque el sentimiento del amor es la fuente de nuestra creatividad participativa, nuestra única perspectiva de supervivencia en ese planeta, y lo que permite vencer a la competencia autodestructiva. Consecuentemente, el amor nos introduce a una nueva dimensión espiritual, el despertar de la conciencia. Es digno de mencionar que las anteriores tesis argumentadas, a saber, la intuición espiritual, el despertar espiritual y la evolución del amor, son refrendadas por la tesis doctoral de Noemi Severio de la UPL de Venezuela en el año 2019 y titulada Psicología del Homo Complexus para una educación desde la comprensión. La novedad de esta tesis doctoral es que contempla la psicología transpersonal, así como la educación transracional, para fundamentar una nueva dimensión espiritual, un despertar de la conciencia. Noemi Siberio, en su tesis doctoral, también nos introduce a la inteligencia espiritual con los siguientes rasgos. Hay que separar los sentimientos de la conciencia, porque nuestra verdadera identidad no está en la mente, porque a más espiritualidad, menos egocentrismo y la capacidad de encontrar un sentido profundo de la vida, lo cual nos lleva a la búsqueda de la sabiduría. Nos vemos así abocados a considerar la sabiduría como ciencia para la salvación espiritual, porque el saber sin amor es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. Pero ser sabio no es una tarea fácil. En este sentido, me permito recomendar la obra El ideal de la sabiduría
de Roger Poldroyd. Intenta recoger, al modo en que lo hacen las fotografías, los momentos más característicos que a Buda, Zhuangzi, Epicuro, Confucio, Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche o Spinoza, entre otros, les valieron para entrar en el panteón universal de la sabiduría. El concepto de sabiduría es posiblemente uno de los más elusivos en nuestro lenguaje. ¿Cómo caracterizamos al sabio? ¿Qué comportamientos hace que consideremos a una persona como sabia? ¿Qué es, en definitiva, la sabiduría? Las respuestas a estas preguntas están en un estudio de la sabiduría desde una perspectiva científica, a través de un artículo de Meix y Geste, publicados en Archive of General Psychiatry. Destacan que son 6 los rasgos subcomponentes de la sabiduría. En primer lugar, son actitudes y conductas prosociales, es decir, la sabiduría se orienta hacia el bien común. En segundo lugar, es un conocimiento práctico de la vida y la habilidad especial para la toma de decisiones sociales, lo que implica amplios conocimientos sobre la vida y sobre el comportamiento humano, experiencia, capacidad de juicio, habilidades interpersonales, capacidad de proporcionar orientación y consejo, etc. En tercer lugar, hay un equilibrio emocional, capacidad para el manejo de las propias emociones, tolerancia a la incertidumbre, habilidad para mantener una emocionalidad de base positiva, pese a que, como cualquier ser humano, se esté expuesto también a emociones negativas. En cuarto lugar, hay reflexión, autoconocimiento y autocomprensión. En quinto lugar, hay perspectivismo y tolerancia, capacidad para contemplar la realidad desde puntos de vista diferentes, de apreciar el valor de cada perspectiva y de aceptar y tolerar actitudes, visiones o comportamientos diferentes a los propios intereses, deseos y proyecciones. Y en sexto lugar, hay un reconocimiento y conciencia de lo incierto y ambiguo de la vida y manejo adecuado de estas características presentes en toda experiencia vital. Pareciera ser que se ha llegado a un momento eureka, sin embargo, apenas se ha llegado al pie de la montaña. Queda por escalar conscientemente procesos interiores de trascendencia que pasan por la meditación y experiencias místicas, lo cual es todo un viaje de la transformación interior, generalmente en soledad, hasta que el sujeto trascendente vislumbre la transracionalidad. Veamos ello a continuación. Alcanzar la sabiduría no es solamente una cuestión racional como la planteada hasta aquí, sino más bien requiere el ejercicio práctico de la meditación acerca de lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque frente a ese mundo exterior donde solo hay caos, es preciso saber poner orden en nuestro interior. En dicho sentido, un equipo de psiquiatras del Hospital General de Massachusetts ha realizado el primer estudio que documenta cómo ejercitar la meditación durante 8 semanas puede afectar al cerebro. Según sus conclusiones, publicadas en Psychiatry Research, la práctica de un programa de meditación durante 8 semanas puede provocar considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. En este sentido, cabe señalar que la meditación está siendo introducida en el ámbito escolar con resultados especialmente esperanzadores. Véase en este sentido las investigaciones que están en mi web. La meditación se constituye entonces en un camino de sabiduría que posibilita la sanación trascendental al lograr paz interior, mejoramiento de la salud y bienestar tanto individual como colectivo mediante la compasión. Por tanto, la experiencia meditativa nos pone así a las puertas de la experiencia mística. Pero, ¿somos todos potencialmente místicos? ¿Cuál es la relación entre mística y esquizofrenia? ¿Cómo interpretar el testimonio de los grandes místicos? ¿Qué tuvieron en común el Buda, Jesús, Plotino, Dante, Santa Teresa, William Blake y Edgar Allan Poe? ¿Cuál es el influjo de las drogas? ¿Cuántos son los estados de conciencia? En la obra La experiencia mística y los estados de conciencia se recopila en un solo volumen los ensayos más importantes que se han escrito sobre el tema general de los estados superiores de conciencia. Contrastando las opiniones de distintos autores, algunos tan relevantes como Buck, Huxley, Watts, Hilbert o Maslow, dicha obra intenta encontrar el denominador común de una serie de experiencias
que han sido llamadas diferentemente: conciencia cósmica, experiencia cumbre o inconsciente trascendental. Mientras una parte de los autores sitúa el fenómeno de los estados superiores de conciencia dentro de un contexto místico religioso, otros optan por una descripción en términos psicológicos. Pero la yuxtaposición de estos diversos enfoques configura un diálogo enormemente útil y de lectura apasionante sobre el tema eterno de la experiencia trascendental. Como complemento a dicha obra, recomiendo consultar la tesis doctoral de Iker Puente, disponible en mi web, titulada Complejidad y Psicología Transpersonal, Caos, Autoorganización y Experiencias Cumbres en Psicoterapia, en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2014, por la importancia de entender conceptos como la espiritualidad, el misticismo, la unidad, el desapego y la experiencia mística. Con todo ello vemos que la experiencia mística ha dado un salto cualitativo al ser contemplada también por investigadores de la filosofía cuántica, como veremos a continuación. Según la teoría del desdoblamiento del tiempo del doctor en física francés Jean-Pierre Garnier Mallet, nuestro cuerpo es una energía con capacidad para proyectarse hacia el futuro, extrayendo información de una realidad paralela y traerla a nuestra existencia. Nuestro organismo posee una característica común a todo el universo. Toda partícula emite y recibe ondas. Según este científico, cada instante que vivimos es una información mental que recibimos inconscientemente sobre nuestro futuro y procedente de nuestro otro yo, lo que él llama el doble, que está formado de energía cuántica. Cada célula del organismo recibe instrucciones a cada momento y da al cuerpo sus instintos de supervivencia. En cuanto a su mente, recibe las sugerencias del creador en forma de intuiciones y de premoniciones. Según la teoría de Garnier, sería imprescindible cuidar la pureza de nuestros pensamientos, pues son los malos pensamientos quienes ponen barreras a la realización de nuestro hipotético mejor futuro. Quien desee profundizar en la propuesta de este científico puede consultar su obra Cambia tu futuro por las aperturas temporales, y también más extensamente en una monografía sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo en mi web pensaraserrico.es. La ley del desdoblamiento del tiempo, nos dice Garnier, era ya conocida al principio de nuestra era, puesto que San Juan en el Apocalipsis hablaba de ello sin ningún misterio. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Él es, Él era y Él vendrá. Así pues, relacionar la física cuántica y la espiritualidad no es una entelequia, más bien es un viaje de la transformación interior sin retorno. Llegamos así a la mente cuántica, la cual ya es una realidad. Mente cuántica es el título de una obra del doctor en ingeniería Félix Torán, en la que aborda los conceptos más asombrosos que se derivan de la física cuántica. Cómo se puede aplicar a nuestro crecimiento personal y profesional, cómo esos conocimientos nos ayudan en el viaje de nuestra transformación interior. Dice, quien experimenta la felicidad coincide en que se encuentran en nuestro interior y no es nada que tengamos que alcanzar ahí fuera y que se encuentra en el único momento que existe realmente, ahora. Así pues, son cada vez más numerosos los investigadores y escritores que intentan, desde la racionalidad, hacer comprensible el mundo espiritual. Los procesos psicológicos espirituales argumentados hasta aquí implican y justifican los mapas evolutivos de la conciencia. Véase en ese sentido más mapas de esta categoría en el blog de mi web. Cada persona, desde su nacimiento hasta su muerte, consciente o inconscientemente, está en pleno proceso de evolución y transformación interior. Repito esto porque es muy importante. Cada persona, desde su nacimiento hasta su muerte, consciente o inconscientemente, está en pleno proceso de evolución y transformación interior, por lo cual se puede hablar e identificar a un sujeto trascendente subyacente a cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, ya es posible afirmar que existe un sujeto trascendente por naturaleza y que participa de un proceso de ascensión psicológica y espiritual. Una cuestión avalada desde la psicología transpersonal, la cual contempla al hombre como un ser que trasciende estas dos dimensiones, la espacial y la temporal, de la existencia material, la tercera dimensión en la cual vivimos.
Es un ser trascendente que está aquí con un fin superior a la mera existencia en este plano. Así es como la psicología transpersonal contempla un nuevo método, la fenomenología, que basa su estudio en la consciencia, una cuestión ya anticipada como fenomenología trascendental por el filósofo alemán Husserl. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo filosofar. Dicho de otro modo, se trata de exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra consciencia del mundo. Ahora bien, la pregunta pertinente es, ¿hacia dónde trasciende el sujeto? Como no puede ser de otra manera, el sujeto racional debe trascenderse más allá de la razón, es decir, hacia la transracionalidad, un neologismo desconocido en el ámbito académico tradicional, que es propio de la metafísica. Sin embargo, plenamente argumentado por Ken Wilber mediante una coherencia epistemológica a través de su obra cumbre Sexo, Ecología, Espiritualidad. En el final de su obra cumbre, Sexo, Ecología, Espiritualidad, Wilber concluye con su concepción de transracionalidad en la que debe adentrarse la humanidad. Dice, es más que irónico que la ciencia prepare el camino para una evolución más allá de la racionalidad, ya que ha demostrado claramente que la evolución autoorganizada y autotrascendente no se detiene para nadie, que cada estadio pasa a un mañana más amplio. Y si hoy tenemos la racionalidad, mañana será la transracionalidad. Ningún argumento científico puede estar en desacuerdo con esto, y todos deben favorecerlo. En esa línea argumentada por Wilber, recomiendo el artículo de Álvaro B. Márquez Fernández y Zulay C. Díaz Montiel, titulado La complejidad hacia una epísteme transracional, cuya sentencia es la siguiente. Hacia ese inédito dominio de los procesos de la epísteme transracional es que se orienta el pensamiento complejo como un momento de superación del positivismo. Sin embargo, la trascendencia desde la racionalidad a la transracionalidad no es una cuestión de la incipiente y moderna epistemología. En efecto, cabe recordar el giro copernicano kantiano. En filosofía, el giro copernicano o revolución copernicana hace referencia a la propuesta realizada por Kant para entender cómo es posible el conocimiento sintético a priori que da lugar al idealismo trascendental. Parafraseando a Kant, a través de mis publicaciones propongo un giro epistemológico desde la dualidad sujeto-objeto, mantenida por el materialismo científico, a la no dualidad del sujeto-objeto, a la que aboga el genuino misticismo contemplativo. En suma, el verdadero giro epistemológico puede apreciarse en la psicología humana, que va de la psicología tradicional a la psicología transpersonal, como un viaje iniciático de la transformación interior que ya, por cierto, Platón nos iluminó mediante su alegoría, el mito de la caverna. El giro epistemológico desde el ver para creer al creer para ver, es decir, de la razón a la espiritualidad, es un imperativo que invita a saber escuchar a nuestro subconsciente, pues el logos nos habla tal como propone Heráclito, pero no sabemos escucharlo, según demuestran los experimentos neurocientíficos de Benjamin Libet. En dicho sentido, es bien conocido por la medicina la influencia de los pensamientos positivos o efecto placebo y pensamientos negativos o efecto nocebo en la respuesta corporal y emocional. Entonces, ¿no va siendo hora de superar la visión materialista de la ciencia, limitada exclusivamente al ente corporal? Ese es el objetivo de esta ponencia con los argumentos científicos que fundamentan la evolución psicológica y espiritual del sujeto trascendente en su proceso de individuación hacia el sí mismo. Para saber leer el libro de la vida son necesarios dos mapas, a saber, el mapa sociológico y el mapa psicológico, el de ese mundo de ahí fuera y el de ese mundo de ahí dentro. Saber ello es el camino hacia la felicidad, pues como sentencia Sócrates, el saber es la parte principal de la felicidad. Y ello posibilita una experiencia cumbre de felicidad como descrita en la pirámide de Maslow. Y como aseverara Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Entonces, según Platón, pero también Buda, Jesucristo, Garnier y Maslow, nuestra felicidad está condicionada a la de nuestros semejantes,
es decir, a la humanidad como especie. Esa es la definición de la felicidad transpersonal y tiene su fundamento psicológico en la conciencia transpersonal, alcanzada durante el proceso de evolución psicológica y espiritual. Con la comprensión de todo lo anteriormente expuesto, llegamos al nudo gordiano planteado en mi obra La teoría cuántica, que está disponible en PDF en mi web, la cual argumenta con más extensión y profundidad las cuestiones apenas esbozadas aquí en esta ponencia, a saber, un nuevo paradigma de conocimiento que puede resumirse del siguiente modo. Desde el surgimiento de la física cuántica, la erudición ha dado un salto cualitativo y trascendente desde el universo material, el objeto, a la conciencia humana, el sujeto, como lo acreditan diversas áreas de la ciencia, que, inapelablemente, remiten a la rehabilitación de la filosofía perenne. Las categorías científicas están convergiendo en la ciencia por excelencia, a saber, la ciencia de la conciencia. Y en ese campo, la filosofía transpersonal desarrollada por el filósofo Ken Wilber y la psicología transpersonal como la cuarta fuerza tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista, se postulan como un nuevo paradigma de conocimiento que, inherentemente, requiere de una renovada cosmovisión de la historia, la ciencia y la espiritualidad, pero eminentemente desde un revisionismo de la psicología cognitiva y educativa. En efecto, desde el surgimiento de la física cuántica existe ese debate entre los materialistas científicos que utilizan el método científico y los peyorativamente llamados místicos cuánticos que se derivan hacia el método trascendental. Una cuestión que ha sido dilucidada por Ken Wilber como dos modos de saber. Por tanto, el debate que se plantea desde el surgimiento de la física cuántica es el encontronazo entre la racionalidad y la espiritualidad, una cuestión de hondo calado abordada pedagógicamente en mi obra La teoría cuántica y que propugna ese nuevo paradigma de conocimiento en donde el misticismo cuántico debe ser reconsiderado como filosofía transpersonal. Sin embargo, ese debate entre ciencia y espiritualidad también puede ser consultada en Cuestiones cuánticas, una obra de Ken Wilber que recopila los escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. Son unos escritos místicos de los científicos más eminentes de nuestra era. Son los padres fundadores de la relatividad y de la física cuántica. Todos ellos, con un lenguaje asequible y ajenos a la tecnología técnica, expresan su convicción de que la física y la mística, de alguna manera, son complementarias. Sin lugar a dudas, son cada vez más los científicos que escapan de la exclusiva mirada del materialismo científico y abrazan a la espiritualidad. Y para comprender cómo es posible esa experiencia mística, ha sido perentorio abordar el proceso de la evolución psicológica y espiritual. La trascendencia desde la conciencia personal egoica a la conciencia transpersonal transegoica debe interpretarse como la muerte del ego en su viaje iniciático hacia la percepción unitaria del sujeto cognoscente con el mundo, lo que sería la no dualidad entre sujeto y objeto, donde las emociones egoístas e individualistas dejan paso a la compasión. Se trataría, en suma, de un ascendente viaje iniciático cognitivo similar al descrito como salida del mundo de las sombras expuesto en el mito de la caverna de Platón, para luego transmitir de un modo descendente la sabiduría adquirida en el mundo de las ideas, donde la reina es el amor. La conciencia transpersonal consiste, por tanto, en una percepción unitaria del sujeto cognoscente con el mundo, una experiencia mística de ser uno con el universo. Esta cuestión ha sido excelsamente argumentada por Gemma Rodríguez, que es licenciada en filosofía, docente y con un posgrado en pensamiento filosófico contemporáneo. Pueden leer su aporte en este tema, respecto a este tema, en el anexo 1 de mi obra La teoría cuántica, que repito, está gratis en PDF en mi web. Gemma Rodríguez nos recuerda un fundamento esencial de la humanidad. Y es que dar un sentido a la existencia individual y colectiva es uno de los supuestos inherentes a cualquier pedagogía que se pretenda regeneracionista y a la altura de las circunstancias. Por otra parte, nuestra dotación de sentido individual no es posible al margen de un sentido colectivo, como nos recuerda una de las tesis más básicas de la política aristotélica.
Estar psicológica y espiritualmente imbuido en la conciencia transpersonal ofrece la posibilidad, y digo bien, posibilidad de asentarse en la conciencia de unidad o la voluntad de Dios. Según Wilber, a medida que una persona va ejercitando las condiciones especiales de una práctica espiritual, empieza a darse cuenta, cada vez con mayor claridad y certidumbre, de un hecho exasperante, pero inconfundible. Nadie quiere la conciencia de unidad. En términos teológicos, estamos siempre resistiéndonos a la presencia de Dios, que no es otra cosa que el presente total, en todas sus formas. Si le disgusta algún aspecto de la vida, es que hay algún aspecto de la conciencia de unidad al cual está resistiéndose. Así, activamente, aunque en secreto, negamos la conciencia de unidad y nos resistimos a ella. Pero la comprensión de esa resistencia es la clave fundamental para la iluminación, porque cuando una persona asume esa condición de su resistencia a la conciencia de unidad, empieza a darse cuenta de que siempre está apartándose del presente global. Y comienza a ver que, al apartarse siempre, no hace más que resistirse e impedir la conciencia de unidad o la voluntad de Dios. Para aquellas personas interesadas en profundizar sobre la conciencia de unidad, las remito a mi ponencia dada en el primer Festival de la Conciencia, celebrado por la Universidad ITEXE en Manzanillo, México, en marzo de 2025, que está disponible en mi web, pensarenserrico.es. Concluyendo, la conciencia transpersonal permite vislumbrar la conciencia de unidad o la voluntad de Dios. En dicho sentido, deseo finalizar esta ponencia con una recomendación a dos de mis libros. El primero es La importancia de Dios en la filosofía y el segundo, Mensajes celestiales para la ascensión espiritual. Ambos libros disponibles gratuitamente en PDF en mi web. Y también deseo despedir esta ponencia con la recomendación de este libro, Los Derechos de Dios, que está disponible en mi otra web, losderechosdedios.org. Y finalizamos así esta ponencia con mi agradecimiento a la Universidad UPEL de Venezuela y en su representación a la doctora Franca Peri. Muy agradecido, doctora, por su invitación a este curso de posgrado sobre crecimiento espiritual. Y muchas gracias a todos ustedes, vosotros, por vuestra atención. Un abrazo muy fuerte.